Buenas tardes. Hola. Hola chiquillos, buenos días. Estoy agregándolo a la asistencia y enseguida empezamos la clase, ¿ya? Ya, por ahí sí. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Hola, profe. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado la mañana? ¿Bien? Sí, Bien. bien. ¿Y usted? Bien, Igual. bien. Viene. Con frío, me dio mucho frío ahora. Está helado. Sí. Deberíamos Hace hacer las frío. clases en la cama. Ah, No sé, yo estudié. Yo estudié, what the fuck. Yo estornudé como 4 veces, tengo miedo. No, mentira. Coronavirus. No. Coronavirus. coronavirus. Sí, no, ahora me dio frío, me dio bastante frío, así que creo que voy a terminar esta clase y voy a hacer ejercicio para calentar un poquito el cuerpo. Yo aún no tomo desayuno. No, Yo tampoco. yo creo que voy como por el tercer café de la mañana. Chiquillos, bueno, primero que todo, antes de iniciar la clase, les explico. Como que creo que les dije en la mañana, pero obviamente ahora hay más gente que en la mañana. A partir de esta semana solamente se van a enviar los links de estas clases por Zoom, solamente se van a mandar a través de Classroom, ¿ya? Ya no se van a mandar más por correo electrónico. Por lo tanto, para que todas las personas que no han iniciado todavía su sesión en Classroom lo hagan, ¿ya? Lo hagan. Yo envié a todos los correos este link, ¿ya? Alguien que aún no haya iniciado, mándeme un correo electrónico, a c.sepulveda@colegionovaterra.cl y mándenme ahí y yo le mando de vuelta el código para entrar a Classroom, ¿ya? Que ya se lo he enviado a través de acá, se lo he mandado por chat y también le mandé la invitación vía correo, así que se ha enviado ya en 2 ocasiones, ¿sí? Otra cosa, durante esta semana también se va a subir cuáles son los temarios que se van a considerar en evaluaciones para esta asignatura y para este nivel, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que vayan revisando todo el tema de la información y lo que entra. Le aviso de antemano, en las evaluaciones se van a hacer por unidad, ¿ya? Por unidad. Por lo tanto, vamos a partir con la primera evaluación correspondiente a la unidad 1, luego la unidad 2 y luego la unidad 3, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que vayan repasando, sobre todo partiendo ya el repaso de la unidad 1, ¿ya? Para que, obviamente, más allá, estas evaluaciones van a ser evaluaciones de tipo formativo,
no van a ser con nota, ¿ya? Pero por eso cuando les digo que les vaya bien y todas las evaluaciones no tiene que ver con un tema de nota o de calificación, sino que tiene que ver con un tema de que les vaya bien en el sentido de que demuestren en la evaluación, demuestren los aprendizajes que ustedes han alcanzado en las distintas unidades, ¿ya? Eh, y bien, chiquillos, en la clase de hoy vamos a revisar las características de una nueva parte de la Guerra Fría que se le llamó la carrera espacial. Ya vimos dos partes de la Guerra Fría. Vimos la primera parte, cómo se va ordenando el mundo en torno a Estados Unidos y sus aliados, y en torno a la Unión Soviética y sus aliados por parte de Estados Unidos con la creación de la OTAN y el Plan Marshall, y en el caso de la Unión Soviética con la creación del Pacto de Varsovia, y de esa forma entonces se va a conformar lo que nosotros vamos a llamar el mundo bipolar, es decir, una división del mundo en dos partes, en dos polos. Un polo liderado por Estados Unidos y otro polo liderado por la Unión Soviética. Profe, Dígame. perdón, no había, o sea, ve que había dos, la OTAN y Pacto de el pacto Varsovia. sí, pero no había un tercero, creo que Sí, algo así que dijo que no estaba de acuerdo. el otro era el Pacto de Bagdad. Y el ¿Y ese Pacto influye? O sea, es como relevante. En la Guerra Fría la verdad es que no. La verdad es que Ah, no. ya. Fue una tercera alianza de países que dijeron, ¿sabes qué? No estamos ni ahí ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, nosotros nos mantenemos al margen. Ya. Y ellos crearon el Pacto de Bagdad. ¿Ya? Pero en la práctica no entran dentro del conflicto de la Unión Soviética con Estados Unidos. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Como es parte también del ordenamiento que hubo durante la Guerra Fría, pero no tuvieron participación del conflicto, no tomaron posición. ¿Ya? Eso es básicamente. ¿Ya? Sí. Bien, Michelle, gracias por la pregunta. Como les decía, entonces, eso fue la primera parte. La segunda parte de la Guerra Fría, dijimos que era un periodo que le llamábamos el periodo de coexistencia pacífica. Va a ser en este periodo donde se va a construir, por ejemplo, el muro de Berlín para evitar la salida de habitantes desde la parte de la República Democrática Alemana en la ciudad de Berlín hacia la parte de la República Federal Alemana. eh, y al mismo tiempo va a ser un periodo donde van a haber una serie de conflictos que se van a desarrollar fuera de Europa, especialmente, por ejemplo, la guerra de Corea, que se desarrolló entre el 50 y el 53, donde participan la Unión Soviética y participa Estados Unidos, pero de manera indirecta ambos. Va a estar la crisis de los misiles, donde la Unión Soviética intenta poner misiles de mediano y de largo alcance apuntando hacia Estados Unidos en la isla de Cuba, que tampoco va a resultar, y que va a terminar con el bloqueo económico por parte de Estados Unidos hacia la isla de Cuba, que se mantiene hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, vimos la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos va a enfrentarse al ejército comunista de Vietnam, siendo derrotado en este conflicto. Y, eh, y de esa forma, entonces, se va a ir configurando que en realidad la Guerra Fría no fue tan fría, sino que hubo bastantes conflictos y bastantes enfrentamientos, pero manteniendo siempre la idea de que no hubo enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética ante el temor de que ese fuera el detonante de una tercera guerra mundial y el fin de la humanidad por el uso de armas de tipo nuclear. ¿Michelle? Cuando ellos, o sea, ellos nunca alcanzaron a tirar los misiles, o sea, ni uno de los dos. No, no. Ah, ya. O sea, fue como una amenaza más que nada, o sea, como un indicio de que querían, pero no.
Era Claro. como que sí, ¿no? Claro, era parte del mantener esta situación, ¿ah? Era como, sobre todo, pensemos lo siguiente, en que el temor superaba cualquier cosa, ¿ah? El temor a un posible enfrentamiento superaba cualquier cosa. Y eso por una parte. Por otra, ojo que, claro, nosotros hablamos de la crisis de los misiles y esta idea de que se pusieran los misiles rusos apuntando a Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía plataformas de lanzamiento y tenía misiles puestos en Turquía que apuntaban hacia la Unión Soviética. Entonces, estaba esa idea y estaba esa intención, ¿ya? Chiquillos, hoy día lo que vamos a ver la carrera espacial, ¿ya? Para eso, antes, dígame. ¿Hay algún PowerPoint que va a ¿Sí? mostrar? Sí, sí. ¿Y lo Que está de mostrando ahora o está mostrando su cara? Mi cara. Me surgió esa duda ya. Sí, pero lo voy a mostrar a continuación. Que de hecho es el mismo PowerPoint que está en Classroom, es el correspondiente a la parte 3. ¿Ya? Pero lo voy a mostrar a continuación. Antes vamos a ver un video y luego vamos a revisar la presentación. ¿Ya? Veamos este. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la carrera espacial. ¿Y qué fue de esta carrera? Bueno, decir que el término se acuñó de forma similar al de la carrera armamentística. La carrera espacial constituyó uno de los ejes principales de rivalidad cultural y tecnológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría. También decir que la carrera espacial fue un duelo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio que duró aproximadamente desde 1955 a 1975. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y a la superficie lunar. Y por último decir y agregar que aunque el conflicto se remonta a las primeras tecnologías de cohetes y las tensiones internacionales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la carrera espacial se hizo efectivo con el lanzamiento soviético del Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957. Continuemos hablando un poco más sobre esta carrera espacial, particularmente sobre sus orígenes. Bueno, para comenzar debemos decir que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en una guerra fría de espionaje y propaganda, alimentada por la exploración espacial y la tecnología de satélites en ambos frentes. También decir y agregar que el equipamiento a bordo de satélites podía espiar a otros países con cámaras de fotos y señales de radar, mientras que los logros espaciales servían de propaganda política para demostrar la capacidad científica y el potencial militar de un país. También decir que los mismos motores cohete que podían poner en órbita un satélite o alcanzar la Luna podían lanzar una bomba atómica a una ciudad enemiga cualquiera, pudiendo hacer uso de misiles balísticos intercontinentales. Y por último decir y agregar que gran parte del desarrollo tecnológico requerido para el viaje espacial se aplicaba tanto a los cohetes de guerra como a los misiles balísticos. Las dos superpotencias trabajaron para ganar ventaja en la investigación espacial, incrementando la capacidad de sus lanzadores, naves y satélites artificiales. Sigamos hablando un poco más sobre esta carrera espacial, particularmente sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar debemos decir que el 4 de octubre del 57 la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial, llamado Sputnik 1, y en noviembre del mismo año la Unión Soviética lanza el satélite Sputnik 2 que llevaba como pasajera a la perra Laika. Ya el 31 de enero del 58 lanza Estados Unidos su primer satélite llamado Explorer 1, y el 29 de julio del 58 el presidente Dwight Eisenhower firma la creación de la NASA, la
la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Ya el 12 de abril del 61, la Unión Soviética envía el primer pasajero humano, Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, y el 20 de febrero del 62, Estados Unidos envía su primer pasajero, John Glenn, a bordo del Friendship 7. Ya el 16 de junio del 63, la astronauta rusa Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al espacio, y el 18 de marzo del 65, el astronauta ruso Alexei Leonov realiza el primer paseo espacial. Posteriormente, el 20 de julio del 69, se da lo que se llama el Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. Apolo aterriza a la Luna. Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la superficie de la Luna. Y para finalizar, decir que ya el 19 de marzo del 71, la Unión Soviética pone en órbita la Salyut 1, la primera estación espacial. Ya en mayo del 75 nace en París la ESA, Agencia Espacial Europea, y desde el 70 al 74 Estados Unidos continúa lanzando astronautas a la Luna, hasta que cancela el programa por falta de interés y de presupuesto. Sigamos hablando un poco más sobre esta carrera espacial, particularmente sobre el fin de la misma. Bueno, para comenzar, decir que en el año 75 Estados Unidos y la Unión Soviética participaron en un programa conjunto llamado Apollo-Soyuz, donde la nave soviética Soyuz 19 y la estadounidense Apolo atracaron por sus bases, permitiendo a los astronautas pasar a la nave contraria y participar en experimentos conjuntos. A partir de entonces, la concepción de una carrera espacial fue cayendo poco a poco en el olvido. También debemos decir y debemos agregar que a principios de los 80 el nacimiento de la Iniciativa de Defensa Estratégica del presidente Ronald Reagan intensificó más la competencia, que solo se resolvió con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Por último, decir que la carrera espacial fue un tema polémico y discutido en años posteriores en lo que respecta a su veracidad sobre la llegada a la Luna. Se expusieron múltiples pruebas poniendo en cuestión su autenticidad, como así también aquellos que no dudan sobre su veracidad. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos. Ya, chiquillos. ¿Qué les pareció el video? Está bastante claro, bastante puntual. Así que ahora lo que vamos a hacer a continuación es hacer una síntesis de los elementos que acabamos de revisar, y obviamente poniéndolo en perspectiva de lo que ya hemos revisado sobre las características de la Guerra Fría. ¿Ya? En general, esto yo lo fijo en como una tercera etapa de la Guerra Fría entre 1963 y 1985. Claro, dura un poquito más, según el video dura un poquito menos. Sin embargo, es parte más o menos de la temporalidad que uno le da a este proceso. Algunos de los hitos principales de esta carrera espacial fueron los siguientes. La misión Apolo 11, por ejemplo, donde los norteamericanos fueron los primeros en llegar a la Luna en el año 1969. Ahí un poquito más adelante vamos a discutir la veracidad, como lo planteaba también en el video, de si el hombre de Estados Unidos llegó a la Luna en ese año. La figura de Yuri Gagarin como el primer soviético en viajar al espacio en el año 1961, y Laika, la perrita soviética que fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra en el año 1957 en el Sputnik 2. Algunos de los hechos más significativos de la carrera espacial fueron los siguientes. En el año 1957, como lo vimos en el video, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza el Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial, y lanza el Sputnik 2 llevando a bordo a la perrita Laika, donde en Estados Unidos la repercusión de este hecho fue sumamente dramática, debido a que se sintieron absolutamente derrotados por la Unión Soviética, por el logro que había alcanzado este país en torno a la carrera espacial. Por lo tanto, comenzó una presión hacia los ingenieros de cohetes, donde se les puso como condición de que se demoraran 70 días para poner otro satélite en el espacio, ante lo cual se demoraron 90.
Eso habla de lo importante que fue la carrera espacial en cuanto a cómo se aceleraron, perdón, las transformaciones y los avances tecnológicos en torno al tema espacial, pero también tuvo avances en otros aspectos como los vamos a ver a continuación. En el año 1961, como lo dijimos, Yuri Gagarin se convierte en el primer cosmonauta que dio una vuelta completa al globo terráqueo. Fue considerado un héroe nacional y admirado por todo el mundo, mientras tanto los norteamericanos trataban de recuperar la ventaja perdida. Aquí va a haber un discurso del presidente Kennedy que es sumamente llamativo, y él dice que va a poner a un hombre en la luna antes de que termine la década de 1960. Por lo tanto, el hecho de que el hombre llegara a la luna, que también, como decía, lo vamos a discutir un poquito más adelante, es parte de este discurso del presidente Kennedy y finalmente lo cumple, poniendo a un hombre norteamericano en la luna en el año 1969. En el año 1962, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio, que ya lo había hecho Yuri Gagarin en el año 1961. En el año 1963, la cosmonauta Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta en salir al espacio a bordo del Vostok 6. En el año 64, la nave espacial rusa Vosyol I puso a 3 hombres en órbita durante 24 horas. ¿Por qué fue significativo esto? Porque habla sobre la supervivencia en términos de oxígeno, no solamente de una persona, sino en este caso de 3 personas en el espacio. O sea, ya hay una capacidad de las naves de poder mantener con vida a 3 personas al mismo tiempo en un contexto de un viaje espacial. En el año 1965 se realiza el primer paseo espacial y se lanza al espacio el primer satélite comercial. Esto también es muy significativo debido a que en este punto comienzan a haber beneficios para las personas comunes y corrientes en torno a la carrera espacial. Ya no es solamente una cuestión de una competencia entre la URSS y Estados Unidos, sino que también la gente común y corriente empieza a ver los beneficios de las comunicaciones, las telecomunicaciones, de los cuales hasta el día de hoy día nuestra comunicación en general es a través de satélites. Desde la televisión, la radio, todo es a través de satélites. Por lo tanto, el hecho de que se haya puesto en el año 65 el primer satélite comercial es el inicio de esta, entre comillas, masificación de los beneficios de la carrera espacial para todas las personas. En el año 69 se produce este hecho que va a ser el hecho más importante dentro de la carrera espacial, que es la llegada del hombre a la Luna. El primer alunizaje del hombre tuvo lugar el 21 de julio del año 69, en que el módulo lunar del vehículo norteamericano Apolo 11 se posó en el Mar de la Tranquilidad y los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros hombres que pisaron la Luna. A esta misión le siguieron otras de exploración científica por parte tanto de norteamericanos como soviéticos, pero obviamente la más significativa fue la de Armstrong y Aldrin en el Apolo 11. Esto es muy parecido al tema del descubrimiento de América. O sea, ¿a cuántos españoles han venido a América viajando en avión en los últimos tiempos? Pero obviamente, el más significativo siempre va a ser el primero, ¿ya? Y que por eso es la importancia de Cristóbal Colón, ¿ya? En el año 71, la Salyut I es la primera estación orbital donde se acoplan las naves y donde permanecen por un periodo de tiempo en el espacio. En el año 1972
se realiza la última misión tripulada a la Luna en el Apolo 17. En el 84, Bruce McCandless es el primer astronauta que realiza un paseo espacial autónomo, es decir, no utiliza una sujeción a la nave, sino que utiliza un mecanismo de propulsión que le permite desplazarse en el espacio sin ayuda y sin estar anclado o unido a una nave. En el año 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble y la sonda Magallanes realiza un mapa radar de Venus. En el año 90 el COBE detecta evidencias del Big Bang con radiación en el espacio. Y en el año 92 se presenta la misión Cassini de explotación del sistema solar y de detección de planetas análogos a la Tierra. Todo esto finalmente va a hablar del interés que había por parte de los seres humanos hacia lo que había en el espacio, ¿ya? Y sobre todo este interés no tiene que ver directamente con la carrera espacial en sí, sino que también tiene que ver con, y esto yo siempre lo comparo, y ya lo mencioné anteriormente, con el tema de Cristóbal Colón. Esto también es muy parecido. Estamos hablando de un contexto donde la exploración es sumamente importante. Saber qué es lo que hay, ¿ah? Pero no solamente de manera a través de los telescopios o a través de los observatorios, sino que de manera tangible, de ir a lugares distantes. Y obviamente buscar la evidencia y la existencia de planetas similares a la Tierra fuera de la Tierra, para la redundancia, ¿ya? Aquí entra un elemento y que lo mencionaba el video en la parte final, y es el hecho de la discusión que se ha generado desde siempre de si el hombre llegó o no llegó a la Luna, ¿ya? Pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿El hombre llegó o no llegó a la Luna? Jamás, profe, jamás. Jamás, dice Alan. Fake. Fake, Es toda fake, una fake. invención, profe. ¿Perdón? Ay, yo no sé, perdón. Lo inventaron todo. Lo inventaron. ¿Por qué dice eso, Alan? Ah, profe, estoy leseando, no se preocupe. No, dale. Nada, es que es muy absurdo discutir sobre eso. ¿Por qué? Supuestamente hay teorías donde todos dicen que es un montaje. Hay Sí, que pruebas. supuestamente lo Sí, de hicieron hecho hay A un ver, documental. A ver. Tiempo. A ver. Alan, no es absurdo discutir sobre esto. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría, parte importante del fin de la Guerra Fría, se debe a la carrera espacial y entre comillas, a la derrota de la Unión Soviética en la carrera espacial porque los norteamericanos llegaron primero a la Luna. ¿Ya? Entonces ahora la discusión, y es significativo, si llegaron o no llegaron a la Luna. Es importante, porque gracias a eso significó la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría. ¿Llegaron los soviéticos a la Luna? Sí, fueron los soviéticos a la Luna. Sin embargo, los norteamericanos fueron primero, y con eso ya ganaron la Guerra Fría. Entonces, ¿es significativo? Sí, pues. Imagínate que durante 25, 30 años, gran parte de los presupuestos de estos dos países se desgastaron en desarrollarse tecnológicamente para llevar hombres y mujeres al espacio. Entonces, y eso significa que destinaron presupuesto y dinero de sus países para estas actividades por sobre otras actividades que a lo mejor era, no sé, alimentar a la población, generar empleos, colegios, pero en cambio en vez de hacer eso, gastaron toda esa plata en la carrera espacial. Entonces, ¿es significativo? Obviamente es significativo. Sí, Obviamente. pero es que no tendría el mismo impacto hoy en día, porque ya han vivido como, dijo 30 años, Sí. igual como, porque ya ha pasado, y además las pruebas que han dado han sido así como absurdas, por así decirlo. Ya. O sea, no es que sean absurdas, sino que
como que se han podido desmentir. Desmentir. Ya. Sí. Pregunta. ¿Creen ustedes que el hombre llegó a la luna? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Qué miedo, profe. No sé, es que por un lado, no sé, igual se invirtió tiempo y plata, entonces ¿cómo van a invertir tanto en algo que es falso? Pero por otro lado, podemos decir Pero es que que, Estados Unidos obvio quería superar que... tanto a la Unión Soviética, o sea, Sí, po, quería por eso. tanto demostrar que quería ser como mayor que los demás, entonces igual es como las dos están como posibles, entonces, Sí, conociendo porque la eran como muy corrupción, competitivos y toda la rivalidad. Entonces, claramente que pudieron haber gastado dinero en eso y dejar de preocuparse por el hambre de su población o sí, cubrir como sus que necesidades para ganarles. Ujú. no le iba a importar. Exacto. Sí, pero, ojo, aquí vamos a entrar al otro punto. Si el hombre no llegó a la luna, ¿por qué ganó entonces Estados Unidos la carrera espacial? En base a una mentira. ¿Por qué ganó qué? ¿Por Porque qué ganó, supieron hacer bien. por qué ganó Estados Unidos la carrera espacial si todo surge a partir de una mentira? Ah, ¿Por qué no salieron los rusos diciendo, esto es mentira, esto es falso, no les crean? Yo creo que Pero, quizás fue porque fue algo demasiado como masivo y era como algo de verdad muy sorprendente para las personas, a lo mejor porque que era como el logro los así. como también siento que igual ese hecho los marcó mucho en el sentido como de Porque es como que avance. todo el mundo sabe, Sí, entonces era como como, imposible no saber. ¿por qué sí, alguien no lo iba a creer y ya? mira, Claro, voy a poner un ejemplo. Ojo, yo no tengo la verdad de si llegó el hombre o no llegó el hombre a la luna. Obviamente no lo sé. teorías conspirativas. No, tampoco. Voy a hablar en base a evidencia. Por ejemplo, si yo tengo un auto que puede andar hasta 400 kilómetros por hora, pero no lo voy a hacer andar a 400 kilómetros por hora por acá por Diego Portales porque puedo andar solo a 50. Necesito, y le digo a un amigo, mira, mi auto anda hasta 400 kilómetros por hora. Mi amigo me va a decir, no, hay que hacerlo correr a 400, si no, no te creo. Hoy día, chiquillos, lo importante, y por eso el tema, al final, no es, porque a veces cuando uno dice, no, esto fue mentira, como que uno lo descarta, así, para el lado, no, mentira. No, lo importante acá es que la verdad es que si es mentira o es verdad, da lo mismo. Da lo mismo. Sí, ¿Por porque ya qué? lograron lo que querían. Es que más allá de que se haya logrado lo que querían o no, Ya pasó hace años. ¿por qué la Unión Soviética no salió desmintiendo a Estados Unidos diciendo no llegaron a la luna, es mentira? ¿Por qué? Igual sí, Porque la Unión podrían haber Soviética sabía de que Estados Unidos llegara o no llegara a la luna, lo importante no era llegar a la luna, sino que la Unión Soviética que Estados Unidos podía llegar a la luna. Que Estados Unidos tenía la tecnología para llegar a la luna. Llegara o no llegara, la verdad a esta altura daba lo mismo. Lo importante es que la Unión Soviética se dio por derrotada con la llegada del hombre a la luna, o este hecho del 69, que en realidad es el hecho en sí de que Estados Unidos demostró tener la capacidad de tecnología para poder llegar a la luna. Y eso, haya llegado o no haya llegado, créanme que daba lo mismo. Daba lo mismo. Lo importante es que había llegado a un punto del desarrollo tecnológico de Estados Unidos de que era capaz de llegar a la luna.
Eso fue lo que derrotó en la guerra, en la carrera espacial a la Unión Soviética. La capacidad de llegar a la Luna. Más que haya llegado o no haya llegado. Eso, créanme que es casi publicitario. Por una parte. ¿Comercial? ¿Cómo? ¿Comercial? ¿Cómo qué cosa? ¿Comercial? Comercial, por todo el rato, po, todo el rato. O sea, imagínate que mira, y eso es lo que justo iba a mencionar eso a continuación. Si yo a ustedes ahora les puedo decir una mentira, les puedo decir una mentira X, pero resulta que si yo se los digo a ustedes, yo sabiendo que es mentira, si yo se los digo a ustedes, eso se va a convertir en su verdad. Se va a convertir en su verdad. Aunque nazca de una mentira generada por mí, pero ustedes se va a convertir en su verdad. Por lo tanto, si el hombre llegó o no llegó a la Luna, fue súper creíble para la mayoría del mundo, que lo vio por televisión, en vivo y en directo. En Chile se transmitió la llegada del hombre a la Luna, en vivo y en directo. Entonces, esto fue un evento a nivel mundial. Todo el mundo estaba pendiente de la tele para ver cómo llegaba el hombre a la Luna. Entonces, haya nacido de una mentira o no, fue un tema publicitario enorme. El hecho de ver a un gringo poniendo una bandera norteamericana en la Luna fue un golpe a la moral soviética fuertísimo, ¿ya? Profe, Dígame. o sea que a la Unión Soviética más que nada le importaba si ellos tenían la tecnología o no, porque, o sea, aunque llegaran o no llegaran, a ellos como que ya le ganaron, o sea, al tener como el poder de ir o no, porque Los si no lo medios. conseguían en ese momento, porque si no lo conseguían en ese momento, igual lo iban a conseguir, no sé, más adelante, pero ya Sí. tenían como los medios. Sí, eso es. O sea, como te digo, no es, al final pasa a ser casi una cuestión de tiempo. Los soviéticos dijeron, ya, bueno, nos ganaron, ¿ya? Ok, pueden llegar a la Luna, listo, nosotros no, nos ganaron. Eso fue. ¿Ya? Otra cosa, ¿cómo se prueba hoy día que el hombre fue a la Luna? Bueno, dejaron unos reflectores en la Luna. Entonces, hoy día, bueno, obviamente con un poco de tecnología, unos láser bastante potentes, se puede apuntar con rayos láser, se puede apuntar a la Luna y se te va a devolver el rayo láser. Porque hay, obviamente, en una posición determinada. Y es porque en una de estas idas a la Luna dejaron unos reflectores para poder hacer ese tipo de experimentos. ¿Ya? Entonces, de que el hombre llegó a la Luna en algún momento, sí, llegó a la Luna, eso sin duda. El tema es que, como les decía, demostró en el año 1969 de que podía, de que tenía los medios tecnológicos para hacerlo. Eso es lo significativo. Para no desgastarse en esto de sí, llegó, no llegó, conspirativa, no, es Salfate, no, chiquillos, no es necesaria esa discusión. Lo importante acá es que existía la capacidad tecnológica por parte de Estados Unidos de llegar a la Luna en el año 1969. Y eso lo reconoció la Unión Soviética y que le significó finalmente su derrota en esta carrera espacial. ¿Ya? Y bueno, ya la próxima clase que vamos a hablar de qué pasa ya casi al término de la Guerra Fría, vamos a ver cuál fue el impacto de no solamente la llegada del hombre a la Luna por parte de Estados Unidos, sino también del gasto excesivo en tecnología y en el desarrollo de esta carrera espacial, por tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética, pero sobre todo para la Unión Soviética, que tuvo mucho que ver con el fin de la Guerra Fría. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas. Ninguna, profe. Ninguna, está clarísimo. Recuerden que este material está en el portal, o sea, perdón, en el portal en Classroom. Ahí lo pueden revisar, pueden consultarlo y obviamente voy a subir también el link del video que revisamos anteriormente. ¿Ya? Y a ver si encuentro alguna cosa más. ¿Ya? Chao, chiquillos, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Chao, profe. Chao, Cuídese. chao. Igual, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao, profesor, que esté bien. Chao, igual. Chao, chao.